Les quiero dar la bienvenida a la Casa de Colón, a donde se encuentran hoy ustedes, un lugar, un museo, una institución cuyo objetivo fundamental es el estudio de las relaciones de Canarias con América. Por eso el que la Fundación A Quorum haya elegido la Casa de Colón para hacer la presentación de este cuento nos llena de orgullo y estamos encantadas desde todo el equipo de la Casa de Colón de que podamos hoy hablar aquí de Mercedes Pinto, junto con Alicia Llarena, la catedrática de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que es la autora del texto del libro y una colaboradora de esta casa desde hace muchos años. Pero lo que quiero destacar es que Alicia Llarena fue la primera investigadora que que estudió a Mercedes Pinto como figura y que recibió un premio de esta Casa de Colón, el Premio Canarias América de Investigación, por hacer el estudio de Mercedes Pinto. Por eso yo creo que Alicia Llarena es, y no creo que me equivoque, la persona que más sabe de Mercedes Pinto en el mundo, porque desde Canarias a México, a Uruguay, desde aquí se ha iniciado este estudio de esta maravillosa escritora y mujer. Y, por supuesto, darle las gracias a la Fundación A Quorum, a la cual Eva Moll nos acompaña, patrona de la Fundación y coordinadora de este proyecto, porque me parece que este proyecto de los cuentos de nuestros ilustres pone de relieve la visibilización y la difusión y divulgación de los canarios y canarias que forman parte de nuestra cultura. Por eso quiero dar las gracias, quiero felicitar a la Fundación por este magnífico proyecto, por las magníficas ediciones e ilustraciones que todos los tienen en la mano. Y vamos a comenzar el acto con las palabras de Eva Moll, la coordinadora del proyecto. Muchas gracias. Hola, a ver. ¿Se aprieta aquí? Hola, sí. Bueno, buenos días a todos, a los alumnos de cuarto y quinto de primaria del Colegio Isabel la Católica, a los patronos de la Fundación A Quorum y a tantas caras queridas y conocidas que nos acompañan hoy aquí. Quería, en primer lugar, agradecer a la Casa Colón que nos haya abierto las puertas, especialmente a Elena. Elena es un referente en la ciudad de Las Palmas. Ella lleva desde el año 91 trabajando para hacer de la Casa Colón el centro de cultura indispensable de la ciudad y que, como ella comentaba, une Canarias con América, con investigación, con proyectos, etcétera. Yo creo que hoy es un día especial porque además se dan varios vínculos interesantes. Por un lado, estamos en este lugar que simboliza ese puente que se creó en Canarias para unir a los dos continentes. Por otro lado, tenemos a Mercedes Pinto, que fue una escritora que ¿qué hizo? Ella vivió, bueno, yo no quiero hacerte spoiler, porque luego viene, pero Mercedes Pinto nació aquí en nuestras islas, pero su trabajo lo realizó principalmente en América, como luego nos contará Alicia. Alicia, que es catedrática y que está especializada en literatura hispanoamericana. O sea, vemos que aquí hay una conjunción que nos muestra ese vínculo, ese hilo invisible que une las Islas Canarias con el continente americano. Por otro lado, les quiero explicar por qué estoy yo aquí. Dicen, ¿y Eva? ¿Qué hace Eva aquí? ¿También es un hilo? Bueno, yo soy, como comentaba Elena, patrona de la Fundación A Quorum. ¿Saben lo que es una fundación? A ver. Muy bien. Eso es una de las funciones de una fundación. Pero se lo voy a explicar con otras palabras, porque hay un tema que yo creo que es importante destacar. La Fundación A Quorum, como otras muchas fundaciones, aquí tenemos a la Fundación Sergio Alonso, tenemos a la Fundación Martín Chirino, pues son como empresas, pero en lugar
de que el objetivo de la empresa sea ganar dinero o conseguir unos fondos, pues ellas, las fundaciones, reciben dinero de empresas muy generosas y de personas muy generosas que quieren hacer una buena labor. Entonces, las fundaciones reciben este dinero y con ese dinero, ¿qué hacen? Pues lo destinan a proyectos importantes. ¿En qué? Pues proyectos, ¿qué proyectos pueden ser importantes? Por ejemplo, los temas sociales, ¿no? Ayudar a las personas que los necesitan. Otro tema puede ser el cultural, apoyar a la cultura, que es lo que hace lo que crea la identidad, y es importantísimo apoyar a la cultura. Otro tema que puede ser, pues, ¿qué es importante? A ver, ¿qué creen que les preocupa? ¿Qué les preocupa del mundo? ¿Qué les preocupa? A ver. Exacto, el medio ambiente. Pues las fundaciones también se dedican a apoyar el medio ambiente. Entonces, las fundaciones reciben el dinero y lo destinan a estos temas. ¿Qué ocurre? Pues que la Fundación Aquarum tuvo una idea. Pensó, vamos a crear una colección de personajes de las islas, personajes destacados, personajes que hayan hecho cosas brillantes para el progreso de la sociedad. Y son personajes que a lo mejor les suenan porque son los nombres de nuestras calles, pero no saben por qué esa calle se llama de esa manera. Entonces nosotros, desde la Fundación, pensamos, vamos a hacer unos cuentos muy bonitos, con bonitas ilustraciones, que muestren, no solamente a los niños, porque estos cuentos son para niños, pero también para adultos, que muestren de una forma muy agradable, pues, qué hicieron estos personajes para la sociedad, por qué estos personajes son tan importantes para nuestras islas. Entonces, así nació la colección de nuestros ilustres, y aquí vemos a unos cuantos de nuestros títulos. A ver, vamos a ver, ¿quién conoce a Benito Pérez Galdós? Las manos, es que me viene muy bien porque así sé si... Oye, pues no está mal. ¿Y Agustín de Betancourt? Más difícil, ¿no? Fue un gran ingeniero, y fue un gran ingeniero que terminó hasta viviendo en Rusia. ¿Y a los León y Castillo? ¿Quién conoce a los León y Castillo? ¿Conocen lo que hicieron los hermanos León y Castillo? Porque los hermanos León y Castillo, seguramente sin ellos no estaríamos nosotros aquí sentados, porque ellos fueron los que idearon el puerto de la Luz y de Las Palmas, y sin el puerto de Las Palmas no sería lo que es. Y Blas Cabrera tuvimos que investigar mucho, pero fue importantísimo, fue un gran físico y que trajo la física moderna a España. Era amigo, ni más ni menos, de un personaje que seguro que les suena. ¿Quién es el físico más famoso del mundo? Amigo de Einstein, fíjate, y de otra mujer extraordinaria que se llamaba Marie Curie. Marie Curie y Einstein cenaban en su casa de Madrid, en la casa de Blas Cabrera, y él trajo la física moderna a España. Luego tenemos a Martín Chirino, que aquí tenemos la suerte de tener al director de la Fundación Martín Chirino, que fue un gran escultor, famoso en todo el mundo, y tenemos un museo maravilloso en Las Palmas. Mercedes Pinto la vamos a descubrir ahora. El padre Ancheta, que fue un escritor, él era un sacerdote que se fue a Brasil y hizo la primera gramática de los pueblos brasileños. Fue una labor impresionante. Y Josefina de la Torre. Josefina de la Torre fue una artista espectacular. Les cuento lo menos importante, pero que a mí me hace mucha gracia, de Josefina de la Torre, porque seguro que es lo que se van a acordar. Josefina de la Torre ponía la voz en las películas, y era la voz de Marlene Dietrich, una gran actriz alemana. Además de muchísimas cosas que hizo en teatro, escribió de todo. Bueno, pues estos son nuestros ilustres. Y hoy estamos aquí reunidas para hablar de Mercedes Pinto. Y yo voy a mirar mi papel porque me ha apuntado una cita de Mercedes Pinto que me gusta mucho y que creo que nos da una gran enseñanza tanto a los adultos, pero sobre todo a los jóvenes y los niños. Ella decía así:
Nunca serán felices los que no cumplieron su deseo. Lo que no se hace con amor y agrado tampoco puede llegar a ser fecundo. A mí, ¿por qué me gusta esta cita? Porque yo creo que en la edad que tienen ustedes y un poquito más mayores, está muy bien pensar qué es lo que te gusta hacer. Y cuando tú tienes claro lo que te gusta hacer, no pensar que tienes límites, sino intentar ir a por todas, ir a conseguir lo que a ti te gusta. Porque lo mejor que te puede pasar es que dediques tu tiempo a algo por lo que sientas pasión. Y es cuando surgen maravillosos trabajos, maravillosos, y tu vida se convierte en una vida más agradable. Y a ver, yo quiero una última pregunta antes de darle la palabra a Alicia. A ver, Mercedes Pinto en el libro, ya verán que dice que hay una cosa que es lo único que puede salvar a nuestra sociedad. ¿Qué será? Es un poder especial que lo consigues tú con esfuerzo y que una vez lo has conseguido nadie te lo puede quitar. A ver, por allí detrás. Un trabajo duro. El amor. A ver, todas las respuestas son buenas, pero hay una. A ver, mira, por aquí que no veía yo. La determinación. A ver. La inteligencia, pero la inteligencia también. Es que todo lo que dicen es correcto, pero hay todo eso, ¿para qué sirve? Pues sirve para la educación. Ella se refiere a la educación, que es muy importante que nos formemos, es muy importante el respeto a los profesores, es muy importante atender en clase y estudiar, leer. ¿Por qué? Porque la educación te da libertad. Entonces ella decía, lo que decía Mercedes Pinto es, la educación de los pueblos es lo único que puede salvarnos. Es necesaria, además, una enseñanza de carácter general que lleva al individuo a una idea más alta y noble de lo que deben ser sus pasos por la tierra. Y esto era lo único que yo quería comentarles hoy. Entonces yo ahora voy a dar paso a Alicia, que ella tiene muchísimo que contarnos sobre Mercedes Pinto. Ella es una maravillosa autora y hemos tenido la gran suerte de contar con ella y con Luisa Rivera para este cuento. Y a ver qué nos cuentas de esta gran luchadora que además fue una gran defensora de las mujeres, que esto es muy importante en la figura de Mercedes Pinto. Bueno. Gracias. Bueno, pues buenos días. ¿Cuáles son sus ídolos? ¿Qué personas son las que admiran ustedes en este momento? ¿Quién es tu ídolo o ídola? Messi, pues hombre, también yo. A ver por allá. Messi. Tus padres. Wow. A ver. Tu madre, claro. ¿Vale? Pero fuera del ámbito de la familia, gente así del mundo social en general. Rafa Nadal. ¿Cómo? ¿Messi también? Tus amigos. ¿Perdón? Cristiano Ronaldo. Uy. A ver, no vayan a acabar enfrentados aquí. ¿Messi? ¿Perdón? Kishimoto. ¿Y por qué? Porque escribe una historia que a mí me parece que es muy educativa, que es sobre que no te rindas de tu promesa. Qué bueno. Nelson Mandela. Bueno, qué maravilla. Tu primo, claro. El del balonmano. Bueno, nada, les preguntaba que quiénes son. Más gente por aquí quería decir. ¿Tú querías decir algo? Que tenía levantada la mano. Vale.
Ah, también, otro. Bueno, fíjense que han salido sobre todo deportistas, ¿no? Bueno, personajes que lo vemos a diario y que admiramos porque han hecho seguramente proezas y hazañas importantes, ¿no? Igual que nuestros padres, ¿no? Ya educarnos y traernos al mundo, ¿no? Y sostenernos efectivamente es una proeza importante. Pero les quería preguntar quiénes son sus ídolos y cuáles son las personas a las que admiran, porque en la época en que vivía Mercedes Pinto, ustedes no se pueden imaginar los miles y miles y miles y miles de personas que la admiraban y que la consideraban un ídolo tremendo. Si ella viviera hoy, posiblemente sería una de las grandes influencers. Tendría, como tenía tanta curiosidad por el mundo, por la cultura, por todo, por la gente, por el arte, por la educación, por el conocimiento, seguramente hubiera tenido, por supuesto, un ordenador, un teléfono móvil, una tableta, una buena conexión a Internet, y hubiera estado navegando por Google y buscando información todo el tiempo, y hubiera tenido un canal en YouTube, y hubiera también tenido una cuenta en Instagram, y hubiera utilizado las grandes tecnologías de las que hoy disponemos para hacer lo que a ella le gustaba hacer, que era sobre todo comunicar. ¿Comunicar qué? Comunicar cosas interesantes, ideas importantes que tienen que ver con lo que para ella era fundamental para los seres humanos. Ella, sobre todo, toda su vida, toda su obra, todo su pensamiento y todas las cosas que hizo, siempre tuvieron como dos temas fundamentales. Uno fue la educación, que ya lo ha comentado Eva Moll, y otro fue la igualdad social entre hombres y mujeres. Bueno, esto que hoy podríamos llamar feminismo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría resumirles muy brevemente la vida de Mercedes Pinto para que ustedes vean qué cosa tan increíble, cómo un ser humano, en este caso Mercedes Pinto, cómo un ser humano puede atravesar la vida, que la vida no siempre es un camino de rosas, también hay momentos difíciles, hay exámenes, ¿verdad? Bueno, hay momentos complicados, no todos son agradables, pero ¿cómo puede un ser humano al que le pasaron un montón de cosas maravillosas y también otras cosas muy tristes, cómo puede convertir toda esa vida y toda esa experiencia en algo para los demás, en conocimiento que puede ayudarnos a ser mejores seres humanos y a convertir esta sociedad en una sociedad mejor? Miren, ella nació en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, bueno, en la ciudad de La Laguna. Nació en la ciudad de La Laguna a finales del siglo XIX. Tuvo la mala suerte de perder a su papá cuando tenía 2 años, ¿no? Ella lo conoció muy poquito porque su padre era un gran escritor, un gran intelectual, un hombre muy conocido, la gente lo admiraba mucho. Y ella tenía solamente una hermana, eran solamente dos niñas, y después de perder a su papá, pues bueno, se queda al cuidado de la madre, que vivía también con la tía, con la abuela, en fin, en una sociedad en la que, imagínense, finales del siglo XIX, pues no había muchos canales para entretenernos, ni teníamos demasiadas cosas en las que poder pasar el tiempo libre. Así que a ella le dio sobre todo por leer, como su padre había dejado allí en la casa una buena biblioteca, pues empezó a leer para entretenerse, ¿no? Al principio para entretenerse, y luego empezó a darse cuenta que a través de la lectura uno puede vivir un montón de vidas, conocer cosas. Imagínense que antes, en esa época, no existía televisión, ¿verdad? No había televisión, no había cine, no había muchas de las posibilidades que nosotros tenemos hoy para acceder al conocimiento y para conocer el mundo. Bueno, ella le encantaba conocer, leer, estudiar, pero su madre no la dejaba ir al colegio. Fíjense qué tragedia, ¿no? Porque, hombre, no solamente nos gusta ir al colegio para aprender cosas, sino también para compartir con los amigos y las amigas, ¿no? Pues ustedes imagínense que en aquella época a ella no le permitieron ir al colegio. Sí recibió educación, pero en su casa, ¿no? Era una familia acomodada y pudiente, y entonces, bueno, le traían profesoras a su casa. Pero ella se asomaba a la ventana de su casa y veía a los niños y a las niñas pasar para el colegio con las mochilas, con los libros, y sentía una enorme tristeza de no poder ir al colegio. Pero todo eso lo resolvió, como digo, pues leyendo y también con una experiencia que tuvo con 7 años. Cuando tenía 7 años la llevaron por primera vez al teatro, a ver una obra de teatro, y claro, se fascinó. Aquello de los decorados, las luces, toda la tramoya, toda esa fantasía que podemos encontrarnos en un teatro, un espectáculo, un show, ¿no?
Bueno, pues ella le fascinó aquello y dijo, bueno, yo cuando sea mayor quiero dedicarme al teatro, quiero ser actriz, quiero ser famosa, quiero tener gloria. Bueno, en fin, ella pensó todas estas cosas. Bueno, empieza a escribir desde muy jovencita, empieza a escribir poemas y de hecho cuando ya tenía 14 años todo el mundo la conocía con el nombre de la poetisa canaria. Fíjense ustedes, con 14 años ya escribía poemas y algunos de esos poemas los publicaban en los periódicos de Tenerife. Por eso empezó a ser conocida y todo el mundo decía, ah, es que ha heredado el talento de su padre, ¿no? Qué maravilla, ha heredado el talento de su padre. Bueno, es la heredera de esa capacidad para escribir y para comunicar que tenía su padre. Bueno, sigue pasando la vida, se casa con un señor, tiene una serie de hijos y bueno, y tiene un problema matrimonial. Ya saben ustedes que las parejas a veces no duran para siempre y que las familias a veces, las parejas se rompen. Y ella, bueno, pues tiene la mala suerte de encontrarse con un señor que no la trató muy bien. Y bueno, y a partir de ahí empieza a pensar en lo difícil que era para las mujeres vivir en aquella época, ¿no? En aquella época las mujeres y los hombres no podían divorciarse, así que si tenías la mala suerte de escoger una pareja con la que vivieras mal, imagínense, ¿no? Había que quedarse ahí toda la vida, no se podían separar, no se podían divorciar. Y ella empieza realmente a tener una gran lucha y una gran rebeldía, ¿no? Y empieza a pensar qué podemos hacer para cambiar la sociedad y para que de verdad las mujeres y los hombres podamos... está lloviendo, pero esto es porque Mercedes Pinto, que está en todo, ¿no? Dijo, voy a regalarles un poquito de agua este día. Qué bueno que llueva, ¿no? Qué bueno, por eso. Bueno, esto se quita enseguida. ¿Ves? También los libros sirven para eso, mira. Bueno, entonces, Mercedes Pinto le ocurre algo increíble y es que se va a Madrid para tratar, bueno, para muchas cosas que no les voy a contar para no hacer spoiler como dicen ustedes, pero se va a Madrid y allí se le ocurre dar una conferencia en una época en la que estaba prohibido ni siquiera nombrar la palabra divorcio, pero ella va allí, se planta delante de un montón de gente ilustre, conocida, de los políticos de la época más importantes, más relevantes, y llega a la Universidad de Madrid, la Universidad Central de Madrid, y da una conferencia para pedir el divorcio. La conferencia se llamaba El divorcio como medida higiénica, un título curioso, ¿no? Como las cosas que ella hacía. Bueno, ¿qué le ocurre? Pues que después de esa conferencia la invitan a salir del país. Oiga, o usted se retracta de las palabras que ha dicho, o usted se disculpa por haber hecho una conferencia sobre el divorcio, o se tiene que ir y la vamos a expulsar del país. Así que ella con sus hijos y con su nueva pareja, imagínense, se tiene que ir del país. Yo no sé si ustedes se han puesto alguna vez en el lugar de una persona que tiene que dejarlo todo y salir corriendo de su casa y que a lo mejor se va a otro país sin saber si alguna vez puede regresar al lugar donde ha nacido y al lugar a su lugar de origen, ¿no? Pero debe ser tremenda la experiencia ¿verdad?, de tener que abandonar el país, de que te expulsen de tu país y te tengas que ir, abandonando a tu familia, a tus padres, a tus amigos, en fin, tu vida conocida. Bueno, pues a Mercedes le pasaron cosas gordas, importantes y difíciles como esa. Se tuvo que marchar de las Islas Canarias, se tuvo que marchar de España. Pero fíjense, este drama personal lo convirtió en algo increíble. ¿Por qué? Porque llega a Uruguay, que es el primer país al que se va, y cuando llega a Uruguay empieza a trabajar en los periódicos más importantes de Uruguay y hace también, ahora que hablábamos de las fundaciones, se le ocurrió, en 7 años que vivió en Uruguay, usted no se imagina la de cosas que hizo. Publicó libros de poemas, publicó novelas, escribió obras de teatro y representó algunas de las obras de teatro en el mejor teatro de Uruguay. Aparte de eso, trabajó en la radio también, era una grandísima locutora de radio. Si hubiera habido televisión, hubiera sido un personaje tremendo de la comunicación hoy en día. Bueno, hizo un montón de cosas y también además fundó, por ejemplo,
fundó la Casa Canaria en Uruguay, porque era un sitio, Uruguay es un país que siempre ha tenido mucha relación con Canarias y había muchos emigrantes que se habían ido de Canarias a Uruguay, así que ella dijo, oye, pues ahora que estoy aquí voy a fundar la Casa Canaria y así todos los canarios que estamos aquí en Uruguay nos podemos reunir y conocer. También fundó la Asociación Teatral del Uruguay, para darle cierta profesionalidad y cierta importancia a la gente que trabajaba en el mundo del teatro. Y también fundó algo maravilloso que me recuerda un poquito lo que está pasando en este patio. Fundó una cosa que a ella se le ocurrió, que se llamó la Casa del Estudiante. ¿En qué consistía eso? Pues miren, en el patio de su casa, que debía ser la mitad de lo que es este patio, se le ocurrió que todas las semanas ella iba a contactar con alguien importante, da igual si era un deportista, un filósofo, un músico, un escritor, un cantante, alguien famoso que pasara por Uruguay o que viviera en Uruguay, ella le iba a pedir que gratuitamente el sábado hiciera una actividad en el patio de su casa, pues que diera un recital, que hiciera un recital de canciones o un recital de poemas, o que viniera a presentar un libro, o que diera una charla de filosofía, o que diera una charla de política, por ejemplo, también invitó a muchos políticos. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Alguien a quien se le ocurre, voy a abrir el patio de mi casa a la ciudadanía y voy a hacer que mucha gente famosa, gente que la gente admira, venga el sábado a mi casa a dar gratuitamente una charla para todos y para todas, ¿no? Ustedes saben una cosa, se hizo tan famosa las actividades los sábados en la Casa del Estudiante, se hizo una actividad tan famosa que el ayuntamiento de la ciudad de Montevideo, el ayuntamiento le regaló 200 sillas plegables para que pudiera albergar a toda la gente. Aquello se convirtió en algo fascinante y además ella decía, es que yo quiero hacer esto gratuitamente en el patio de mi casa y quiero hacer una actividad gratuita porque la cultura y el conocimiento tienen que llegar a todo el mundo, no importan las clases sociales. Yo quiero que aquí, en mi casa, se puedan encontrar un sábado, viniendo a una actividad cultural, que se puedan encontrar pues el profesor, el ingeniero, la persona que se ocupa de limpiar los hoteles, la gente que ayuda en casa, quien cocina en los restaurantes. O sea, quiero que todo el mundo, da igual la condición social que tenga, pueda reunirse aquí y conocer y aprender. Y además, imagínense qué maravilla, ¿no? Que aquí, por ejemplo, bueno, imagínense que pudiéramos tener a Messi aquí, un sábado, otro sábado Ronaldo, ¿por qué no? Ella lo hubiera conseguido. Usted no se imagina lo que esa mujer consiguió. Si hubiera vivido hoy, hubiera conseguido que en un partido, por ejemplo, Las Palmas, que el año que viene va a jugar en Primera División, como sabe, ¿no? Pues ella, por ejemplo, conseguiría que Vinicius, por ejemplo, ¿no? En su paso por aquí, seguro que ella iría al hotel, hablaría con él y le diría, mira, Vinicius, por favor, ¿no? Que hay un montón de chiquillos aquí que te quisieran oír, seguro que vendría. Ah, bueno, Pedri, sí, Pedri, yo estoy contigo. Bueno, todo. Lo que quiero decir es que es una mujer que dijo, voy a abrir mi casa a la ciudadanía y voy a convertir mi casa en un espacio donde la gente pueda aprender y conocer personajes relevantes de todos los ámbitos de la sociedad. Y lo que hacía era ir y convencerlos y decirles, miren, yo soy una simple trabajadora, no puedo pagarles nada, pero yo quiero que haga esto como como un regalo a la ciudad de Montevideo y a la gente. Y los convencía y la gente iba. Bueno, ella vivió primero en Uruguay, pero después también vivió en Chile, donde conoció, por ejemplo, a gente importantísima como el poeta Pablo Neruda. Después también vivió un montón de tiempo en Cuba y además acabó viviendo en México. Imagínense, estuvo prácticamente toda su vida en el exilio. Volvió a Canarias, pero volvió a Canarias muy tarde, volvió a Tenerife. Ella no quería volver a Tenerife porque no tenía buenos recuerdos, ¿no? Y porque la salida de la isla había sido una salida muy desagradable y tenía pues muchos recuerdos oscuros, ¿no? Pero bueno, la vida le dio la oportunidad de regresar y regresó a Tenerife y se reencontró de nuevo también con el cariño de la gente, porque ya se había hecho una mujer tremendamente famosa en América Latina. Fíjense que yo llegué a ver en una biblioteca de Montevideo, en la Biblioteca Nacional, miré, por ejemplo, los periódicos de los años 30, que imagínense, 1930, hace 100 años, que fue cuando ella vivió allí.
Y buscando por qué se había ido de Uruguay, donde le iba tan bien, hacia otros países de América Latina, veo una noticia del día de su partida. Más de 7.000 personas, 7.000 personas de aquella época, pueden ser tranquilamente 70.000 personas de hoy, 7.000 personas fueron a despedirla al muelle de la ciudad de Montevideo cuando se iba. Increíble. O sea, la gente la adoraba. ¿Qué veía la gente en ella? Veía sobre todo una mujer con una tremenda capacidad para entusiasmar, para contagiar, para comunicar. ¿Para comunicar qué? Pues miren, por ejemplo, una cosa que le gustará saber es que a ella le encantaban los niños y la gente joven. O sea, para ella lo más importante de la sociedad eran los niños y las personas jóvenes. ¿Por qué? Pues porque son la semilla del futuro, porque son las personas que mañana van a dirigir el mundo, que van a acabar con el problema de la capa de ozono, que van a ver, ¿verdad?, cosas que ahora les preocupan y mañana cuando estén en puestos de poder y en puestos en los que puedan dirigir, van a decir, oye, pues vamos a luchar por esto. Por eso precisamente para ella lo más importante del mundo era la educación y la formación. Y decía, niños y niñas, jóvenes, hombres y mujeres, tienen que formarse, tienen que educarse. Y creía además en una educación libre. Para ella educarse y formarse no era recibir datos, Para ella educar y formarse era abrir la mente, conocer cosas de otros lugares del mundo, abrir una ventana y asomarse a las infinitas posibilidades que nos brinda la realidad. Sobre todo, tener un pensamiento crítico, formar nuestra cabeza de manera que cuando alguien nos diga algo, nos quedemos pensando, ¿será interesante o no? ¿Será verdad o no? ¿Verdad? Para que no puedan manipularnos, para tener realmente un pensamiento libre y un pensamiento profundo sobre la vida, sobre la realidad. Ella creía muchísimo en la capacidad y en el poder de la educación. Y le gustaba mucho inventar, digamos, y ensayar métodos pedagógicos en aquella época nuevos, ¿no? Y una novedad, por ejemplo, para ella era pensar que la enseñanza y la formación, cuando la enseñanza y la formación la unimos a la emoción, eso es inolvidable. Por ejemplo, a lo mejor ustedes leen un libro o un artículo o un profesor les da una charla sobre Mercedes Pinto y a lo mejor 2 años después ya ni se acuerdan de lo que escucharon ese día o de lo que leyeron, ¿no? Porque ya saben que tenemos una memoria de pez, ¿no? Y se nos olvidan las cosas, ¿no? Pero si ustedes asocian Mercedes Pinto a lo que está pasando aquí ahora, la visita a la Casa de Colón, bueno, si asocian eso, el conocimiento, a una emoción, si les resultó emocionante conocer algo, eso va a ser inolvidable. No me digan que cuando algo les ha emocionado no lo recuerdan mejor, ¿verdad? Bueno, pues ella ensayaba y promovía que la educación tenía que ser así, una educación para convertirnos en seres humanos con capacidad de discernir, con capacidad crítica, convertirnos en seres humanos tolerantes con las diversidades, con las diferencias, respetuosos con las personas, con los otros seres humanos, con las otras culturas. La verdad es que era una mujer extraordinaria que lo que hacía era contagiar buenos valores a la gente y a la sociedad y sobre todo depositarlos, como digo, en los niños y niñas de su tiempo. Me gustaría decirles también que este libro se titula Mercedes Pinto, la escritora que abrió ventanas de colores, porque ella cuando trabajaba en el periódico tenía una columna semanal a la que llamaba así Ventanas de Colores. Para ella las ventanas eran muy importantes. Cuando era niña, su madre, la casa de ella estaba muy cerca del puerto y entonces a la madre le daba miedo que tanto ella como su hermana pudieran abrir la ventana del piso bajo y ponerse a hablar con los marineros que pasaban por allí. Y entonces la madre siempre tenía cerradas las ventanas de la casa, solamente las dejaba asomarse a las ventanas del piso alto y claro, desde allí pues no se podían comunicar con nadie. Así que ella tuvo siempre fijación por las ventanas y le parecía que era el símbolo de la libertad poder asomarse, ¿no? Y que la ventana nos ofrecía precisamente eso, un mundo de colores. Les podría contar muchas cosas, pero aquí está toda la historia de Mercedes Pinto. Espero que les guste cuando conozcan su historia, toda su historia personal, y espero que les guste también la forma en que he elegido contarla, porque yo nunca había escrito cosas para niños, siempre he escrito para adultos, y escribir para niños
Uno piensa que puede ser muy fácil y no lo es, porque hay que ponerse en la mentalidad y en la cabeza de ustedes. Y yo dije, ¿cómo les puede llegar mejor la historia de Mercedes Pinto? Hasta que se me ocurrió y dije, creo que les gustará si Mercedes Pinto les cuenta su propia historia. Así que en realidad esta historia está contada como si la contaba Mercedes Pinto, ¿verdad? Tenía solo 7 años, pero ese día al regresar a casa decidí que quería ser artista, escribir y que se me conociera por mi trabajo. Bueno, pues esto es lo que he hecho, ¿no? Elegí contar la historia de su vida, contándola desde su punto de vista, ¿no? Yo quería un país moderno, lleno de imaginación y de arte, donde todas las personas fuéramos iguales. Y me gustaría también que se fijaran en las ilustraciones, porque esta mujer, Luisa Rivero, esta mujer que ha hecho las ilustraciones, quiero que sepan, si la buscan en Internet, lo sabrán, es una de las grandes ilustradoras del mundo. Es una ilustradora chilena, una de las grandes ilustradoras del mundo, que ha hecho cosas muy bonitas. Por ejemplo, esta es una imagen muy bonita de cuando Mercedes Pinto era una niña y se ponía a leer en el patio de su casa. Le encantaba, ¿no?, ponerse a leer mientras oía la fuente, alguna rana que tenía por allí, y bueno, y le encantaba hacer eso, ¿no?, ponerse a leer en el patio de su casa. Así que, bueno, espero que descubran a este personaje, que se enamoren de Mercedes Pinto, que les den ganas de conocerla más a fondo y sobre todo de admirarla y de darse cuenta de la cantidad de gente y de personajes que hemos tenido la suerte de tener en estas islas, ¿no? Además de Pedri, de Valerón, de Jonathan Viera, ¿no?, de Quevedo, ¿no?, el cantante. O sea, aparte y además, que son admirables, obviamente, pero aparte de todas esas personas, gente increíble que hemos tenido en nuestra historia y que tenemos en nuestra realidad, que han llevado a estas islas a ser mejores, más interesantes, ¿no? Imagínense León y Castillo, nada menos que los hermanos que hicieron el puerto de Las Palmas. Saben que el puerto es uno de los más importantes del país, ¿no? Y si no fuera por los puertos, además, pues no podríamos hoy ni comer, por otra parte, ¿no? Bueno, entonces, quiero darle las gracias a Eva, a la Fundación, ¿no?, por esta extraordinaria idea. Me parece maravilloso que haya hecho una colección de influencers, ¿no?, de influencers canarios, de gente en la que poder reconocernos y decir, contra, pues para lo pequeñas que son estas islas, cuánta gente increíble y talentosa ha dado, ¿no? Madre mía, un físico amigo de Einstein, por favor, ¿no? O sea, imagínense la cantidad de gente extraordinaria que hemos tenido aquí. Lo vemos en el fútbol, ¿no? Oye, para los pequeñitos que son otros equipos, bien de gente talentosa y cuántos jugadores increíbles que han salido. Pues esto pasa en la música, en la cultura, en la política, no sé. También, ¿no?, en todos los ámbitos de la sociedad. Somos una tierra llena de talento. Algunos de los niños y niñas que están hoy aquí, dentro de 30 años, van a ser también gente admirada y conocida en esta sociedad, porque seguramente que van a hacer cosas relevantes e importantes. Y Mercedes es una de esas personas en las que fijarnos y en las que, digamos, a la que tomar como referencia, ¿no?, de alguien que hizo con su vida, que fue una vida difícil, porque tuvo que pasar por experiencias muy duras, convertirla en una vida llena de propósito y de cosas para los demás, ¿no?, que es a lo que hemos venido a este mundo. No solamente a disfrutarlo, sino a dejar también cosas interesantes y hacer cosas importantes por el propio mundo y por los demás. No sé si me quieren preguntar cosas. Si me quieren preguntar cosas, pues es el momento. A ver, estos libros seguro que están en la biblioteca del colegio. Todos. Todos. O sea que si vas a la biblioteca los puedes coger allí prestados y los puedes ir leyendo uno a uno, ¿eh? O sea, los tienes. Si luego quieres hacer pues libros para regalos, los puedes encontrar en la librería, pero es mucho mejor ir a la biblioteca del colegio y allí los encontrarás todos. Porque una de las labores que hace la Fundación, además de publicar el libro, es que lo reparte gratuitamente en los colegios, en muchos colegios, con lo cual lo tienen a disposición. Y esto también es con ayuda de empresas como Canaragua, que nos ayuda mucho para que estos libros puedan estar disponibles para todos los niños. Creo que es una gran idea, Para ella, como digo,
formarse, cultivarse, no era una tarea solo de ir a clase, ¿no? Es ir a ver cine, ver teatro, leer, escuchar una buena charla de otra persona, asistir a un museo como este y conocerlo, conversar con alguien sobre algo interesante. Eso es para ella formarse, ¿no? Ah, Santiago. ¿Perdón? Ah, bueno, sí, claro, me está apuntando dos cosas importantes que tienen, claro, que tienen que ver con la vida de Mercedes Pinto. Quiero que sepan que ella, su primera novela se llama Él, y es una historia donde cuenta, bueno, cómo fue su relación con su primer marido, ¿no? Y esa novela la llevó al cine uno de los mejores directores, ya no solo de la historia del cine español, sino de la historia del cine universal, que se llama Luis Buñuel. Luis Buñuel llevó al cine una de las novelas que escribió Mercedes Pinto. Y otra cosa que me está recordando con el nombre de Israel es que es increíble. Ustedes saben que en Israel hay un bosque de más de 2.000 árboles que se llama Mercedes Pinto. Impresionante. Hay otro que se llama Einstein, por cierto. Miren, hubo una fundación en Israel que se dedicó a homenajear a las personas que habían luchado en favor de los judíos. Ustedes saben que los judíos durante una época de la humanidad estuvieron muy perseguidos por los nazis y eran asesinados, los metían en cámaras de gas. Bueno, una cosa terrible que hizo nuestra sociedad, ¿no? Bueno, pues esta pobre gente, estos judíos que estuvieron muy perseguidos durante una época, casi nadie los defendía, pues porque precisamente para evitar también problemas con los alemanes, ¿no? Pues Mercedes Pinto hacía campañas, estaba viviendo en Cuba en ese momento, hizo campañas incluso en favor de los judíos a través de la radio. Y toda su vida estuvo escribiendo en favor de los judíos. Así que un día, pues el gobierno de Israel, una fundación en connivencia con el gobierno de Israel, dijo, bueno, vamos a crear bosques que lleven nombres de personas que han luchado en favor de los judíos. Y una de ellas, increíblemente, es nuestra Mercedes Pinto. Bueno, vamos a dar por terminado el acto. Solo nos queda felicitar en primer lugar a la Fundación A Quorum. Me parece un proyecto, un proyectazo, dice Alicia, importantísimo para dar a conocer a nuestras personalidades y a nuestra cultura, porque es muy importante conocer nuestra historia para poder respetarla, para poder estar orgullosos de nosotros mismos. Es muy importante conocer nuestra historia y eso les digo a todos, que visiten los museos, que estudien historia y que conozcamos nuestro pasado de Canarias. Y esta colección lo que hace es difundir y dar a conocer a todos ustedes este pasado. Y en segundo lugar quiero agradecer a Alicia y Arena, porque ya se habrán dado cuenta de la oportunidad que han tenido de poder conocerla, de conocer a una escritora, de poder conversar con ella y que en un futuro uno de estos libros versará sobre ella. O sea, porque ella, aparte de una grandísima escritora y catedrática, es una persona, como habrán visto, que comunica perfectamente y que nos transmite su entusiasmo por la escritura y por la cultura de Canarias en general, la cultura en general. Por eso quiero darles las gracias tanto a la Fundación A Quorum como a Alicia y Arena por haber realizado este acto aquí en la Casa de Colón, y a todos ustedes los invito a que nos visiten, a que participen y que los museos, que mañana es el Día Internacional de los Museos, sean un lugar que usemos los museos para conocer mejor nuestro pasado. Muchísimas gracias.